Empezamos entonces la primera técnica de integración, que es la integral por partes. La integral por partes viene, nosotros siempre hemos integrado una función u y su derivada, fue lo que nosotros presentamos en el examen pasado. Una función u y ahí estaba su derivada. La función regularmente estaba pues a la n o etcétera, ¿no? Estaba una función y la derivada ahí estaba. Ahora nosotros vamos a tener una función u y la derivada de una función, de otra función, es decir, no tenemos esta forma. Entonces la integral de esta es u por v menos la integral de v por la derivada de u. Así está establecida la integral por partes. ¿Y de dónde viene esta integral? Es muy simple. Viene, por ejemplo, de la integral de... vamos a empezar. Tú tienes, por ejemplo, una multiplicación de funciones, u por v. Entonces, la derivada de u por v es igual al primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿cierto? La derivada de u por v. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y luego, si tú integras todo, integramos todo, entonces la integral de u por derivada de v, que es esta, la integral de u derivada de v es igual. La derivada de la integral se elimina y te queda u por v menos la integral de v derivada de u. Esta formulita ahora te la tienes que aprender. U por v menos la integral de v derivada de u. ¿De qué se trata? Que la nueva integral sea una integral más sencilla o al menos menos difícil. Esto está interesante porque a veces la nueva integral resulta una integral pues igual de complicada que la primera, pero no más complicada. Eso es lo único que tenemos que ver. Si está igual de complicada, pues vuelves a hacer la integral por partes. De hecho, en esta integral por partes podríamos hacer esta integral varias veces. 2 veces puede ser. La nueva integral no tiene que estar más difícil que la primera. Probablemente igual de difícil, sí, nos puede quedar igual, pero no más difícil que la primera. Ahora, hay una forma de elegir, porque tendrías que saber, bueno, quién es u y quién es derivada de v para poder sustituir aquí. A la u la derivo, a la derivada de v pues la integro y la sustituyo de esta forma. Entonces, hay una palabrita que tú puedes usar y que te va a ayudar bastante para resolver las integrales por partes. Y la t. En este caso la i es de inversa. La primera que aparezca en tu ecuación, en tu integral, va a ser u. La i es la inversa, la l son logarítmicas, la a es algebraica, la t es la trigonométrica y la e es la exponencial. ¿Qué significa esto? Significa que si en una integral aparece, y vamos a hacer este ejercicio aquí. Por ejemplo, si en una integral aparece, por ejemplo, x cuadrada e a la 3x de x, entonces hay algebraicas y hay exponenciales. La algebraica aparece primero aquí y entonces la u es la algebraica y la derivada de v es la exponencial. Eso es lo que significa esa palabra. Por ejemplo, en esta, x cuadrada logaritmo natural de x de x. ¿Qué tenemos aquí? Algebraicas y logarítmicas. ¿Quiénes aparecen primero?
Los logaritmos. Entonces la u es el logaritmo y la derivada de v es la algebraica. La derivada de v pues debe de ser de x. De tal manera que si tú multiplicas u por derivada de v, te debe de dar la integral. U por derivada de v es la integral que está aquí. Si tú, por ejemplo, tienes x coseno de x derivada de x, entonces, ¿qué hay? Hay algebraicas y hay trigonométricas. ¿Quién aparece primero? La algebraica. La u es x y la derivada de v es el coseno de x de x. U por derivada de v tiene que ser la integral. Si tienes, por ejemplo, la integral de e a la x coseno de x, entonces, ¿quién va a ser u? ¿Y quién va a ser derivada de v? Tenemos nosotros que hay exponenciales y hay trigonométricas. ¿Y quién aparece primero? Las trigonométricas. Por lo tanto, la u va a ser la trigonométrica, que es el coseno de x, y la derivada de v va a ser la exponencial, que es e a la x de x. Siempre en la derivada de v vas a poner el diferencial de x. Bueno, de eso se trata la palabra hilate. Ahora, vamos Maestra, a resolver, mande, ¿la X que viene siendo? La de... algebraica. Ah, ok. X algebraica, x cuadrada, x al cubo, etc. Por ejemplo, toda tu integral debe de ser u derivada de v. Toda. Si de pronto tienes x sobre x cuadrada más 1 por e a la x de x. Supongamos que hay algo así. Y tú dices, ok, u y derivada de v. Entonces, ¿quién sería u? Pues puede ser que la u sea x sobre x cuadrada más 1 y la derivada de v es pues e a la x de x. De tal manera que si multiplico u por la derivada de v, me queda la integral que tengo aquí arribita. Siempre. ¿Sí? Ok. Ahora, una de las fórmulas de estas integrales por partes se tiene que sustituir u y se elige de la integral a calcular. Se calcula integrando. La integración por partes sucesivas. Miren, vamos a ver algunas integrales importantes que nosotros vamos a estar utilizando. Estas integrales se les va a llamar, vamos a partirlas, ¿verdad? No necesitan aprenderse el nombre. Lo único que nosotros tenemos que cíclicas, o como dicen en su libro, sucesivas, ¿cómo aparecen en su libro? Integrales cíclicas o sucesivas. Bueno, no son cíclicas, son sucesivas. Integración por partes sucesivas. Estas integrales aparecen con x a la n, seno de a por x, o con x a la n, coseno de a por x, o pueden aparecer con x a la n logaritmo natural, o pueden aparecer con x a la n con la exponencial. X a la n e a la a por x con la exponencial. Si tú tienes cualquiera de estas formas, que son 4 y nada más, esas 4, x a la n con dx. Si tú tienes solamente esas, cualquiera de esas 4, entonces esta forma de resolver las integrales por partes, hay un método que se le llama el método de la lluvia.
Y les voy a explicar de qué se trata. Cuando tienes x a la n con seno de a por x o coseno, nada más con estos dos. O cuando tienes x a la n con el logaritmo de x, o cuando tienes x a la n con la exponencial. Pero ojo, el logaritmo natural no tiene potencia. Es un logaritmo natural simple con x a la n y x a la n con la exponencia. Se le llama sucesivas y las vamos a resolver por el método de la lluvia. Por ejemplo, vamos a explicarlo con un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, la integral de x al cuadrado seno de 3x de x. Tú dices, ok, tiene una x a la n y tiene un seno de 3x. Entonces, yo diría, tengo que elegir a u y a derivada de v. La u es la algebraica por la palabra, ¿verdad? La u es la algebraica porque aparece primero y luego aparece la trigonométrica. Entonces, la u es la algebraica y la derivada de v es seno de 3x. Para poder hacer estas integrales por partes, yo ya necesito saber integrar de manera directa. Ahora sí, vamos a utilizar la manera directa de integrar. La derivada de u, a esta la voy a derivar. A esta la derivo y a esta la integro. Entonces, la derivada de u, ¿hasta dónde la voy a derivar? La voy a derivar hasta el que me quede 0, porque cuando las algebraicas las derivas y las derivas, te van a quedar 0 alguna vez. La derivada es 2x. Y la derivada de 2x, 2. Y la derivada de 2, 0. Entonces significa que hasta ahí voy a derivar. Y luego, ahora esta la voy a integrar. La integral del seno de 3x es 1/3, la integral del seno, coseno de 3x, pero como empieza con c, negativo, porque acuérdense cuando ustedes integran seno de 3x, se hace el cambio de variable en el ángulo, porque no es una simple x, es de x, y entonces derivada de u entre 3 es igual a dx. 1/3 integral de seno de u, y entonces es 1/3 negativo coseno de u, que en este caso es 1/3 coseno de 3x. Pero ya para estas alturas de cambios de técnicas de integración, esto ya los debemos de saber, ¿sí? Ya lo debemos de escribir. Menos 1/3 coseno de 3x. Y la integral de esta es menos 1/9 seno de 3x. Porque acuérdense ustedes que siempre que integras seno de a por x es igual a 1 sobre a coseno de a por x. Bueno, en este caso es negativo. 1 sobre a coseno de a por x. Y si vuelves a integrar, pues va a ser menos 1 sobre a cuadrada y así te va. Entonces, esto ya lo debemos de saber, ya debemos de saber estas integrales. Volvemos a integrar porque tenemos que integrar hasta aquí. Entonces sería 9 por 3, 27. La integral del seno es menos coseno, por este menos se va a hacer más. 1 sobre 27 coseno de 3x. ¿Cómo resolvemos ahora este? Se llama el método de la lluvia porque multiplicas en diagonal el primero con el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto. Ya no le seguimos porque 0 por cualquier cosa, pues va a ser 0. Entonces ya no le seguimos nosotros. ¿Ok? Y solamente ahora tienes que ver signos. En el método de la lluvia, empiezas con positivo y luego el siguiente lo vas a multiplicar por menos, al siguiente más y al siguiente, bueno, aquí ya no va a haber siguiente, nada más es hasta ahí.
más, menos y más. Y el resultado de esta integral va a ser la multiplicación de lo que ya obtuvimos. Menos un tercio de x cuadrada coseno de 3x. Y luego menos por menos va a ser más. 2x sobre 9 seno de 3x más 2 sobre 27 coseno de 3x y la constante, que no se nos olvide cuando resuelves una integral, es una constante. Y cuando resuelves una integral, ya no le pones el signo de la integral. Y ese es el resultado de una integral por partes por el método de la lluvia. Cuando tienes x cuadrada, pues seno de 3x, por ejemplo. Menos por menos es más y más. Ahora, vamos a hacer una integral, por ejemplo, con x a la n logaritmo natural de x, porque esta integral aparece muchísimo cuando ustedes están viendo ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, una integral de x logaritmo natural de x de x. Cuando tú tienes esta integral, tú dices, ok, no lo puedo resolver por un cambio de variable, es decir, si u es la x, la derivada no es esta. Si la u es logaritmo, la derivada no es esta. Entonces, tiene que ser por partes. Como tienes x y logaritmo natural de x, entonces u es el logaritmo natural de x y la derivada de v es x. L aparece primero y luego aparece la algebraica. A la u la derivo y a la derivada de v la integro. A la u la derivo y la derivada de v la integro. Entonces nos va a quedar. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. ¿Y cuál es la integral de x? Pues x cuadrada sobre 2, ¿cierto? Sí. Entonces, si tú puedes ver, aquí esta no se va a estar, no se va a ir eliminando. Por lo tanto, vamos a dejarlo hasta ahí. Y lo que vamos a hacer nosotros es hacer u, sustituir en la fórmula de las integrales por partes. U por derivada de v es igual a u por v menos la integral de v por la derivada de u. Entonces sería u por v. Vean, vamos a hacer esto de otra manera. U es el logaritmo natural de x y derivada de v es x. A la u la derivo 1 sobre x y a la derivada de v pues la integro y te queda v es igual a x cuadrada sobre 2. Y entonces sustituyo aquí u por v, x cuadrada sobre 2 menos la integral de v derivada de u, que nos queda la integral de x cuadrada sobre 2, que es v, por la derivada de u. Aquí vamos a poner un dx. Derivada de x sobre x. A la u la derivo de x sobre x. Y la derivada de v la integro x cuadrada sobre 2. U por v menos la integral de u, v, por la derivada de u. Y esta nueva integral te queda x cuadrada sobre 2 menos 1/2 de la integral de x de x. Y esta nueva integral es más sencilla porque es x cuadrada sobre 2. Entonces te queda x cuadrada sobre 2 menos x cuadrada sobre, perdón, a ver.
U por V. X cuadrada sobre 2 logaritmo natural de X. U por V menos la integral de V derivada de U. X cuadrada sobre 2 por 1 sobre X de X. U por V menos la integral de V por la derivada de U. Entonces tenemos X cuadrada sobre 2 logaritmo natural de X menos la integral de X sobre 2 de X. Estas integrales ya las debemos de poder hacer de manera directa, más C. Y así se resuelve la integral de X logaritmo natural de X. La que tú puedes resolver de una manera sencilla, cuando tú le aumentas el exponente a la X es exactamente igual. Puedes hacer la integral de X cuadrada logaritmo natural de X. Por ejemplo, si tú tienes X cuadrada logaritmo natural de X, es la misma idea. ¿Quién es U? El logaritmo natural de X. Y la derivada de V, X cuadrada de X. A la U la derivo, derivada de X sobre X. Y a la derivada de V la integro, X al cubo sobre 3. Y sustituyo aquí. U por V, X al cubo sobre 3, logaritmo natural de X. U por V menos la integral de V por la derivada de U, que es X al cubo sobre 3 por dx sobre X. X al cubo sobre 3, logaritmo natural de X, menos la integral, 1/3, la integral de X cuadrada de X. X al cubo sobre 3, logaritmo natural de X, menos X al cubo sobre 9 más C. X cúbica sobre 3 por 3, 9 más C. Y así te puedes ir con estas, más y más. Nada, lo único que puedes hacer es cambiar esta potencia, N. N debe de ser una constante. Ahora, para esta también la podríamos hacer por lluvia. Y esta también. Estas y estas se hacen por lluvia. Esta no, porque aquí cambiamos la U y la V. La U y la derivada de V. Pero esta Maestra, integral, mande. va un poco rápido. Ya van 2 veces que no alcanzo a copiar bien. No sé si puede ir un poquito más lento. Ok, esta es la integral. Empieza con esta, por favor. Escribe. Esta es la integral de x cuadrada e a la 3x de x. Acuérdense que ustedes escriben mientras ustedes me escuchan, porque como quiera nosotros ya sabemos escribir todo lo que yo estoy dictando. X cuadrada e a la 3x de x. Escúchenme por favor y escriban. ¿Quién sería U? La algebraica x cuadrada. Lo vamos a hacer también por lluvia. Y la derivada de v es e a la 3x. Esto es U y esta es la derivada de v. Escriban por favor. A la U la derivo. La derivada de x cuadrada, 2x. Y la derivada de 2x, 2. Y la derivada de 2, 0. Y la derivada de v, e a la 3x la tengo que integrar. Entonces, la integral de e a la 3x es 1/3 de e a la 3x. Estas integrales ya las tienes que hacer de manera directa. Acuérdate tú que la integral de e a la a por x de x es 1 sobre a, e a la a por x más c. Eso ya lo sabemos porque lo hicimos en nuestro examen pasado. Y si vuelvo a integrar, entonces esta a se vuelve a multiplicar por esa a y nos va a quedar 1/9 de e a la 3x.
Y si vuelvo a integrar, me va a quedar 9 por 3, 1 sobre 27 de e a la 13. Escriba, por favor. Cuando usted me está escuchando, tiene que estar escribiendo. Porque ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo cosas nuevas. Solo estoy integrando e a la 3x y eso ya me lo sé. Ahora, multiplico de manera diagonal x cuadrada por 1/3 de e a la 3x, 2x por 1 noveno, 2 por 1 sobre 27. Y le pongo el signo más, menos y más. Y el resultado de la integral es la multiplicación de x cuadrada por 1/3, x cuadrada sobre 3, e a la 3x menos 2x sobre 9, e a la 3x más 2 sobre 27, e a la 3x y la constante, más c, que no se nos olvide la constante. Profe, ¿y eso se tiene que factorizar? No, no es necesario, así se queda. Para cualquiera x a la n y para cualquiera a, se hace exactamente igual. Solo que si la x es un poquito más grande, x al cubo o x a la 4, pues entonces vas a derivar y derivar, derivar hasta que te quede el 0. Eso es la única diferencia con el método de la lluvia. Lo más emocionante que puedes tener aquí es que tienes tú una x a la n muy grande. Ese es el método de la lluvia y solamente funciona para x a la n con senos y cosenos y para x a la n con exponenciales. Para x a la n con el logaritmo, pues tendríamos que hacerlo despacio, u y por la derivada de v. Ahora, nosotros tenemos integrales, o bueno, vamos a hacer otro problema. Por ejemplo, x al cubo con e a la menos 2x de x. X al cubo e a la menos 2x de x. Hay que tener cuidado con esto. Tienes otra vez la forma de una integral sucesiva porque tienes x a la n y tienes la exponencial. Entonces, u y derivada de v por el método de la lluvia. Y escribes en la u la x al cubo. U es x al cubo y derivada de v es e a la menos 2x. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Escriban por favor. 3x cuadrada, 6x, 6 y 0. Esas son las derivadas, ¿verdad? 3x cuadrada, 6x, la derivada de 6x es 6, y la derivada de 6, pues 0. Significa que hasta aquí llegamos. ¿Cuál es la integral de e a la menos 2x? Menos 1/2 de e a la menos 2x. Es 1 sobre a, e a la menos 2x. Más 1/4 de e a la menos 2x. 1 sobre a. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo. Menos 1/8 de e a la menos 2x. Y para el 0 nos queda 8 por 2, 1 sobre 16, e a la menos 2x. Esta para esta para esta. Si quieres tú hacer una tabla, pues entonces la puedes hacer, ¿verdad? Si quieres hacer para que no te pierdas, lo puedes hacer. Si no, pues no es necesario, es tardarse más en algo tan sencillo. Luego multiplicamos el primero con el segundo con el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto. Vamos a poner las flechitas para no perdernos. Y luego vamos a poner signos. Primero más y menos. Y el resultado entonces es la multiplicación en diagonal cuidando el signo. Para la primera, menos x al cubo sobre 2, e a la menos 2x. Para la segunda, menos 3 medios de x cuadrada, e a la menos 2x. Menos por más es menos.
Para la siguiente, menos 6 octavos de x, e a la menos 2x. Y para la siguiente es menos 6 sobre 16 de e a la menos 2x y la constante que no se nos olvide. Entonces nada más es de estar multiplicando en diagonal. Así se resuelven este tipo de integrales. Maestra, una ¿Qué es pregunta. lo que nos ¿Me puede decir de dónde sale el menos un octavo? 4 por 2? Ok. Maestra, ¿y el 3 medios de dónde sale? Profe, es 3/4, ¿no? Sí, Este es 3 cuartos. sí. Es No pasa correcto. nada si lo Tres- dejo como 3x cuadrada sobre 4. O No, no, no ¿verdad? pasa nada. Ajá, sí está bien. Lo único que pueden hacer aquí es simplificar 6 octavos y 6 sobre 16. Y eso nada más sería como que lo extra. ¿Sí? A este método, estas son integrales sucesivas, les llaman sucesivas, y las puede resolver por el método de la lluvia. Es muy sencillo. Ahora, hay integrales aquí en la siguiente página que se llaman integración recursiva. ¿Qué vamos a tener nosotros con las integrales recursivas o cíclicas? ¿Cómo aparecen en su libro? Estas sí son. Este tipo de integrales resultan porque la nueva integral es exactamente, tiene la misma, ¿cómo se dice? La misma grado de complejidad que la integral con la que empezaste. Entonces se vuelve a ser una integral por partes. Y luego, como te queda exactamente lo mismo, entonces te regresa. Miren, estas integrales cíclicas aparecen cuando tienes exponenciales con seno de b por x de x. Esto lo tienen ustedes apuntado en su libro, ¿cierto? Sí, ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo se llaman? recursiva. Recursivas. La integral del seno del logaritmo natural de x con respecto a x y la integral del coseno del logaritmo natural de x de x. También aparecen estas, la secante a la n de x y la cosecante a la n de x de x. Para n mayor o igual a 3, pero solamente con impares. Estas integrales no las vamos a ver ahorita porque las vamos a ver cuando veamos nosotros integrales de funciones trigonométricas con potencias, pero estas también son cíclicas. Entonces tenemos e a la a por x seno de b por x, e a la a por x coseno de b por x, y cuando tienes estos dos se les llaman integrales cíclicas. Y vamos a resolver una de estas y una de estas, porque todas las demás se hacen exactamente igual. Entonces, voy a eliminar estas para tener más espacio y voy a empezar con resolver una integral cíclica de esta forma. La integral de, por ejemplo, e a la x seno de x de x. ¿Por qué voy a resolver esto así tan simple? Porque regularmente esta integral aparece mucho en nuestras ecuaciones de, nuestras integrales de ecuaciones diferenciales, aparece muchísimo. Entonces, en la palabra y la t, ¿quién aparece primero? Exponenciales y trigonométricas. ¿Quiénes están primero? Las trigonométricas. Entonces la u va a ser el seno de x. Y la derivada de v va a ser pues todo lo demás. E a la x de x. Esa es la idea. U y derivada de v. Al multiplicar u por la derivada de v me tiene que quedar lo de arriba. Entonces a la u la derivo. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Coseno de x de x. Apunte por favor. Esto ya se lo sabe.
¿Cuál es la integral de e a la x? Pues e a la x. La integral de e a la x es e a la x. Y entonces sustituyo en u por v menos la integral de v derivada de u. U por v, pues es e a la x, seno de x, u por v, ¿cierto? Menos la integral de v por derivada de u, e a la x coseno de x de x. Y entonces, ¿qué pasa con mi nueva integral? Era lo que yo le decía. La nueva integral no es más difícil de la integral con la que empezamos. Empezamos con e a la x seno de x y ahora nos queda e a la x coseno de x. Pues no es más difícil. Es igual de emocionante, es exactamente lo mismo, nada más que aquí hay seno y aquí hay coseno de x. Entonces, vamos a volver a integrarla. ¿Quién es u? ¿Y quién es derivada de v? ¿Quién es u? Exponenciales y trigonométricas es exactamente lo mismo. La trigonométrica va primero. Y la derivada de v, pues es todo lo demás, e a la x de x. De tal manera que si tú multiplicas u por derivada de v, te queda la integral que está aquí. Siempre la trigonométrica va a ser u, profe. Depende de lo que tengas, ¿sí? Tienes trigonométricas y exponenciales, entonces la trigonométrica va antes de la exponencial, es u. Ok. ¿Quién es la derivada de u? ¿Cuál derivada del coseno? Menos seno de x de x. Y la integral de e a la x, pues sigue siendo e a la x. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque aquí hay un signo. Nosotros estábamos aquí. E a la x, seno de x menos la integral de e a la x coseno de x, que en este caso es u por v, e a la x coseno de x. Esto es u por v, e a la x coseno de x, menos la integral de v derivada de u. Pero por este menos, entonces este se hace más. ¿Sí? U por v menos la integral de v por la derivada de u. Pero menos por este menos se hace más. Más e a la x seno de x. ¿Y qué pasa? Que tengo yo el resultado de esta integral. Tenemos nosotros e a la x seno de x menos e a la x coseno de x menos por más menos integral de e a la x seno de x de x. Y esta integral, compañeros, es justamente la integral con la que empezaste, ¿cierto? Pero con un signo negativo. Esto es la integral de e a la x seno de x de x, es lo que estamos haciendo nosotros. Integral de e a la x seno de x de x, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. Es exactamente la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para resolver esta? Es muy sencillo. Esta integral está negativa y la vamos a pasar del otro lado positiva. Y nos queda 2 veces la integral de e a la x seno de x es igual a e a la x seno de x menos e a la x coseno de x, ¿cierto? Si está de este lado negativa, entonces pasa de este lado positiva y al momento de pasar positiva, pues se suman. Si está de este lado negativa, pasa positiva
y se suman. Entonces son 2 veces la integral de a a la x seno de x de x. Y entonces nosotros empezamos para resolver esta. El 2 está multiplicando y va a pasar dividiendo a cada una de estas. 1/2 coseno de x. Y la constante que no se nos debe de olvidar. Así se resuelven las integrales recursivas o las integrales cíclicas. Es cuando en tu integral aparece la integral con la que empezaste. Y no debe de haber ningún problema. Esa integral con la que empezaste siempre debe de aparecer con signo contrario, negativo. Y al momento de pasar del otro lado pasa positivo. Ahora, si la exponencial y el seno tienen argumentos diferentes de 1, entonces no pasa nada con las coeficientes. Perdón, los coeficientes igual como quiera pasan de este lado y se suman. Lo que tengas aquí, lo vas a pasar de este lado y lo vas a sumar. Así se resuelven las integrales cíclicas. Profe, Vamos a hacer ahora, mande. ahí le faltó el -1/2 e a la x coseno de x, ¿no? E a la x, me faltó aquí, ¿verdad? -1/2 e a la x coseno de x. Ajá, gracias, más c. Ya resolvimos esta integral y ahora vamos a resolver una de estas dos. ¿Cuál quieren resolver? ¿La del seno del logaritmo natural o la del coseno del logaritmo natural? Seno. Coseno. Vamos a resolver seno del logaritmo natural de x. La integral del seno del logaritmo natural de x. Y aquí, compañeros, como yo no puedo separar la función trigonométrica de su ángulo, entonces, pues no hay más que u sea el seno del logaritmo natural de x. Y la derivada de v, pues el diferencial en x, es todo lo que tengo. U, pues es toda la función trigonométrica, seno del logaritmo natural de x. Y derivada de v, pues de x. Al momento de multiplicar u por derivada de v, debo de tener toda la integral completita. Entonces, ¿quién es la derivada de u? La derivada del seno del logaritmo natural de x es coseno del logaritmo natural de x por la derivada del ángulo, que es dx sobre x. Esa es la derivada de seno del logaritmo natural de x, que yo también ya me lo sé, ya sé derivar. ¿Y cuál es la integral de dx? Pues x. A esta la derivo y a derivada de v la integro. Recuerden, vamos a sustituir en un valiente soldado vestido de uniforme. Bueno, así se supone que los alumnos se aprenden esto de la integral por partes. Un valiente soldado vestido de uniforme. Luego también hay otra forma de aprendérsela, pero ya usted la irá encontrando. U por v. X, seno del logaritmo natural de x, menos la integral de v derivada de u. Coseno del logaritmo natural de x por dx sobre x. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Aquí me va a quedar x, seno del logaritmo natural de x, acuérdense que este es el ángulo, menos la integral del coseno del logaritmo natural de x de x. Como vemos, la nueva integral no es más difícil de la integral con la que empezamos. No es más difícil, pero tiene exactamente la misma idea. Y volvemos a integrar esta. ¿Quién es u?
el coseno del logaritmo natural de x. Y la derivada de v, pues de x. U por derivada de v, pues es todo esto. ¿Quién es la derivada de u? ¿Cuál es la integral del coseno? Perdón, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno del logaritmo natural de x sobre x, ¿cierto? Escriba por favor, mientras vamos resolviendo el problema, recuerde que usted ya no necesita copiar porque ya sabe derivar y ya sabe integrales básicas. Entonces, ¿quién es la derivada del coseno del logaritmo natural de x? Menos seno del logaritmo natural de x sobre x. ¿Y quién es la integral de dx? X. Y entonces volvemos a copiar. Lo voy a escribir aquí arribita, porque aquí ya no cabe aquí abajo, entonces aquí arribita. Estábamos haciendo nosotros. U por v menos la integral de v derivada de u. X, seno del logaritmo natural de x, que es esta parte, menos la integral del coseno del logaritmo natural de x de x. Y esta integral es por partes. Y vuelvo a hacer u por v, x, coseno del logaritmo natural de x. Aquí podemos ponerle paréntesis para que no perder que es nuestra ángulo. U por v menos la integral de v derivada de u. Pero la derivada de u tiene un negativo, entonces menos por menos va a ser más. V derivada de u. Seno del logaritmo natural de x de x. Y puede observar que la x se elimina. V derivada de u, esta x se va a ir con esta x. Y te va a quedar más seno de logaritmo natural de x, que es justamente esto. Si yo multiplico por el signo, entonces nos va a quedar x seno del logaritmo natural de x menos x coseno del logaritmo natural de x, y menos por más es menos integral del seno del logaritmo natural de x de x. Tiene un signo negativo porque al pasarlo para acá se van a sumar y nos van a quedar 2 veces la integral del seno de logaritmo natural de x. Está negativo, pasa positivo. Esta más esta, pues son 2 veces la misma integral. Es igual a x seno del logaritmo natural de x menos x coseno del logaritmo natural de x. El 2 está multiplicando y ya nada más lo pasamos dividiendo. A ver, si no quieres perder ningún paso, el siguiente paso es que el 2 está multiplicando y pasa dividiendo. En el problema pasado, lo que hice yo es escribir para cada uno de ellos un medio y un medio. Y ahora escribo así. Es decir, es exactamente lo mismo si usted pone un medio, x seno del logaritmo natural de x menos un medio de x coseno del logaritmo natural de x más c. A estas integrales se le llaman cíclicas. ¿Por qué? Porque te queda, al resolver otra integral por partes, la misma integral que con la que empezaste. Integrales cíclicas. ¿Sí quedó claro? Cualquier otra función que tengas tú ahí, entonces debes de saber cómo resolverlo. Lo único que debes de saber es, si en la primera tú sabías que tenías una u y su derivada, que está súper sencillas estas integrales, u y su derivada así de fácil, ahora vas a tener una u y una derivada de v. ¿Quién va a ser u? ¿Y quién va a ser derivada de v para resolverlo? Pues muy fácil. Con la palabra y late vas a saber quién va a ser u. La primera función que aparezca, si hay inversas,
si hay logarítmicas, si hay algebraicas, si hay trigonométricas o hay exponenciales, estas pueden estar revueltas. La primera que aparezca aquí, esa va a ser U. Ahora, ¿qué pasa si tengo yo solamente seno inverso de X de X? Seno inverso de X de X. La integral del seno inverso de X, a ver, no sé qué, si ahí no se va a ver. La integral no se ve, ¿verdad? La integral, bueno, ahí sí. Del seno inverso de X derivada de X. Bueno, esta integral es un poquito nueva porque no tenemos nosotros este tipo de integrales, pero pues no pasa nada. Tenemos una función inversa. La inversa es U. U es el seno inverso de X. Y la derivada de V, pues es simplemente de X, de tal manera que U por la derivada de V es la multiplicación del seno inverso de X derivada de X. Siempre que sea inversa va a ser el seno, profe, sin importar la palabra de lo de hilate. ¿Cómo? O sea, que siempre que tenga un inverso, ese va a ser U, sin importar lo Sí. demás. ¿Cuál de más? La inversa siempre es primera. No importa qué otras funciones tengan, la inversa siempre es la primera. Siempre va a aparecer primero, ¿verdad? Ese es U, la inversa. ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe. Sí, la inversa es la primera que aparece, siempre va a ser U, la inversa. Si tienes una inversa y un logaritmo, bueno, está fea esa integral. Esta va a ser U y esta va a ser derivada de V. Pero Maestra, espero que nunca tengan algo así. Mande. ¿y se puede que se ponga dos iguales, o sea, dos exponenciales o dos inversas o dos trigonométricas? Sí, puede ser. No creo que aparezcan integrales de esa manera. Nunca he visto integrales de esta forma. ¿Quién es la derivada de la inversa, chicos? Apúntenla, por favor, porque ya se la saben. ¿Cuál derivada del seno inverso de X? Derivada de X sobre la raíz de 1 menos X cuadrada. ¿Y cuál es la integral de dx? Pues X, ¿cierto? Se trabó, creo, profe. U por V, ok, bueno. Profe, se ¿Pero quedó sí me trabada. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, escucha. Bueno, pues sigan por favor con la integral. Acuérdense que esto ya lo sabemos hacer. Escúchenme por favor y escriban, es lo que tenemos. U por V menos la integral de V por la derivada de U. Resuélvanla por favor. ¿Ya la resolvieron? Sí, ¿Cómo les queda? X, seno inverso de X menos integral de X de X sobre raíz de 1 menos X cuadrado. ¿Sí? ¿Así les queda a los demás? U por V, X, seno inverso de X menos la integral de V por la derivada de U, de X sobre la raíz de 1 menos X cuadrado.
Y esta nueva integral se resuelve por un simple cambio de variable. ¿Quién es u? 1 menos x cuadrada. Y la derivada de u, menos 2x de x. El menos 2 está multiplicando y pasa dividiendo x de x. Y entonces, al momento de sustituir x, seno inverso de x menos, nos queda. Vamos a hacerlo, igual lo puedes hacer aquí en un ladito y luego ya te regresas a el resultado. Era la integral de menos 1/2 la integral de derivada de u sobre u a la 1/2 menos 1/2 la integral de u a la menos 1/2 de u. ¿Y cómo se integra u a la menos 1/2? Se le suma 1 y se divide entre lo que se queda. Aquí ya puedes hacerlo de manera directa. En el examen pasado no, porque el examen pasado era lo que te iba a revisar, que supieras hacer. Y hacerlo de manera directa parecía una copia. Como si nada más te hubieras alcanzado a copiar el resultado. Entonces no podrías hacerlo así. U a la menos 1/2, le sumo 1, 1/2 lo divido entre lo que me queda, 1/2, y entonces te queda menos la raíz de 1 menos x cuadrada, porque los dos se eliminan. Y eso es lo que vas a sustituir aquí, la raíz de 1 menos x cuadrada. Y que no se nos olvide la constante. Hay que tener cuidado con este menos, porque este menos por este menos va a ser más. ¿Les quedó eso a ustedes? ¿Más? ¿Sí? De eso se tratan las integrales por partes. En una integral por partes tienes que ver quién te puede servir para resolver la integral por partes y quién te puede servir para resolver quién sería u y quién sería derivada de v.